Hola, esta es una clase más de la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández. En esta ocasión vamos a estar trabajando la lección 1 o paso 1 de este libro de ¿Quién es Jesús? En un momento vamos a proyectarles dónde lo pueden conseguir y las cosas que podemos mencionar que tenemos ahora es que ya tenemos otros integrantes más de la clase que ya se integraron al grupo y estamos contentos porque ellos también están listos para integrarse y empezar a trabajar con nosotros las siguientes lecciones. Vamos a iniciar primeramente con una oración pidiéndole a Dios que nos permita tener una buena clase o un buen estudio en esta ocasión. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque a pesar de estas circunstancias en las que estamos, todas las veces que pensamos en ello, sabemos y confiamos que tú estás ahí protegiéndonos. Gracias te damos, Padre. En esta mañana queremos darte las gracias, Padre, porque todas las cosas que suceden sabemos que tienen un bien, porque tú nos has llamado con un propósito, has tenido un propósito para nosotros, ya trazado por ti, y sabes tú a dónde tenemos que llegar. Confiamos en eso, mi Señor, y estamos tranquilos esperando que tú nos digas cuál es el siguiente paso en este tiempo de espera. Gracias, Padre, por esta bendición de poder compartir tu palabra y de gozarnos abriendo tu palabra, meditando en ella y conociendo más de quién eres tú, quién es ese Jesús y conocer más a ese Jesús al que tú enviaste y al que queremos el día de hoy ponerle toda nuestra atención, Padre. Queremos poner en tus manos a Adriana. Tú le conoces su necesidad en salud física. Tú sabes todo el proceso que su cuerpo lleva en este tiempo de estar confinada, Señor, también en casa con su familia. Te pedimos que tú les guíes, les ayudes a poder mantenerse en unidad, su esposo Francisco, por el trabajo que necesitan, para que ellos puedan tener el sostenimiento, el pan de cada día y te pedimos, Padre, que tú no los dejes de tu mano. Guíales, ayúdales, fortaléceles. Te pedimos, Padre, por Ángel, sabiendo su trabajo como médico, expuesto quizá también al contagio como en primera fila, Padre, pero sabemos que Él te sirve y se goza en poder atender pacientes, en especial a los pequeñitos. Bendícelo a Él, a su familia, fortalécele y ayúdale a que Él pueda cada día dar el amor que tú le das, Padre, a través también de esta vocación, de este trabajo que tú le has dado, esta preparación de médico que le has dado. Bendícelo, Padre, y ayúdele a crecer día a día. Te pedimos, Padre, por Carlos Daniel y por Héctor Eduardo. Conoces tú su necesidad, conoces tú su condición, pero los ponemos en tus manos para que ellos puedan saberse protegidos por ti, guiados por ti, cuidados por ti. Bendíceles, Padre. Igualmente te pedimos por Isaac. Tú también conoces sus necesidades, sus logros, sus metas, sus planes como de tipo personal. Bendícele, Padre, y permite que Él también se dé cuenta de que tú estás ahí con Él y que solo tiene que voltear y mirar que estás ahí, Padre. Ayúdale y bendícele, mi Señor. Te pedimos por Iván Alejandro, te pedimos también por Jacqueline Vanessa. Tú sabes la relación
que ellos tienen. Te pedimos, Padre, porque tú les guíes, porque tú les mantengas en unidad, porque tú les ayudes en sus diferentes actividades día a día, que ellos puedan saberse guiados por ti, conocen tu palabra, han escuchado de ti y están seguros, Padre, de que han decidido seguirte. Guíales, Padre, para cada paso nuevo que dan y para cada decisión que deban tomar. Gracias, Padre, porque el hecho de conocerse y estar unidos les ha permitido también buscarte. Gracias, Padre, bendícelos. Te pedimos por María de Jesús y también te pedimos por Jesús, su esposo. Bendíceles. Ellos han decidido ya ser parte de tu iglesia, esta Getsemaní. Te queremos dar gracias, Padre, porque les has permitido conocerte y decidirse a ser comprometidos contigo y unirse a esta congregación. Gracias te damos, Señor, porque ellos te buscan y porque ellos desean que sus familiares, como en el caso de Jackie, estén también cerca de ti y te conozcan. Gracias, Padre, por la bendición que tú has dado a través de ellos y queremos pedirte que tú les bendigas a ellos también. Permíteles ser útiles, ser de instrumento tuyo para otros y ayúdales, protégeles, cuídales, Padre, bendícelos. Te pedimos por Olga Colunga, que tú le conoces también a ella, Padre. Ella ha decidido seguirte y ella ha decidido decir no vuelvo atrás. Tú le has dado la fortaleza para dejar todas aquellas cosas que ella sabía que no eran correctas delante de ti. Y te damos gracias porque ese es el corazón que tú has transformado y es la evidencia que le has permitido ver. Ya no querer volver atrás, sino querer volver y tomar aquello a lo cual ya ella se convenció de que no es. Bendícela, úsala también con su familia y permítele también a ella conocer más de ti día a día. Te pedimos por Paola, conoces su vida, sus necesidades, en donde ella trabaja, si estudia. Permite, Señor, que ella también pueda gozarse en seguirte y crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdala a poder enfrentar todas las pruebas que se le presenten y permítele también ir creciendo y ser bendecida día a día. Te pedimos por Rubén. Rubén también desea seguirte. Él y su familia, Padre, necesitan de tu bendición, pero sobre todo, Padre, que tú les bendigas y les ayudes a crecer día a día. Te pedimos también por nuestra hermana Olga Jaramillo, por su negocio que ella tiene. Bendícele, Padre, permítele que ese sostenimiento que ella tiene no falte el alimento en su casa. Por ese ministerio de red de oración en el que ella está como responsable, ayúdale, Señor. Permítele también servirte de todas las maneras que tú le has dado para hacer bendición. Permite que todas las personas con las que ella pueda tener contacto, ella pueda ser de bendición y que ella pueda ser una fuente de amor que proyecte el amor tuyo a través de ella. Padre, bendícenos en esta mañana, en este mediodía y ayúdanos a poder estudiar y entender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús y Salvador, te lo pedimos. Amén. Ok, vamos entonces a nuestra lección. Nuestra lección, como les había antes mencionado, la vamos a tener. Déjenme ir regresando todos los pasos que... Ok, aquí está. ¿Quién es Jesús? Es el manual, el nuevo manual en el que vamos a estar trabajando. Y el subtítulo que tiene este nuevo manual es Descubriendo la nueva vida en Cristo. Entonces, como decía, es el material que vamos a estar trabajando en esta nueva serie de lecciones. Y este material tiene una leyenda que nos permite descargarlo desde la página de internet Nueva Vida en Cristo.
Y este libro tiene esta leyenda que quiero compartírselas o leerlas también. Dice, este es el libro inicial de la serie de manuales de discipulado Vida Nueva en Cristo. Tiene el propósito de ayudarte a descubrir la verdadera identidad de Jesús y cómo encontrar vida nueva en Él. Y luego ya nos dice cómo vamos a poder conseguir este material. En la parte de abajo les puse el nombre del manual. Hay una serie larga, varios materiales allí, pero este es el primero que vamos a ver en la lista, o es en el que vamos a estar ahora iniciando esta nueva serie de lecciones. Muy bien, entonces vamos a ir adelante. El paso 1 se llama Jesús, el autor de la vida, y ahora sí nos vamos a ir al manual para empezar a trabajar lo que ahí se nos presenta. Este es el manual. Entonces, ya recuerdan, lo primero que tenemos en este manual es que el título es Jesús, el autor de la vida. Vamos a ver a lo largo en este manual todas las características de la vida de Jesús, o todas las funciones, papeles, funciones, diría yo, que Él vino a desarrollar aquí entre nosotros. Entonces, lo primerito que vamos a ver, pues ahora sí que todo empieza desde el principio, y esto es lo que vamos a ir viendo aquí. Si ustedes se fijan en este dibujito, habla desde la creación. Este principio viene y nos trae hasta la creación. En el cuadro que tenemos, ya recuerdan, tenemos preguntas que deben ser, o declaraciones que deben ser respondidas como falso o verdadero, y vamos a ir leyéndolas una a una. Dice, hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. Entonces, si hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor, pues yo digo, sí, es verdadero, yo misma estoy deseosa de tener una vida mejor. Muy bien. Entonces, vamos adelante. La segunda dice, todas las religiones nos llevan al cielo. Aquí está en respuesta de todas las religiones. Religión, estamos hablando de estos grupos que cada uno tiene sus maneras de llevar a cabo sus ceremonias y de las, dijéramos, rituales y instrumentos para que lleguen al cielo. Y ahora sí que estamos hablando de que muchos hacen una diversidad grande de instrumentos. Entonces, vamos a tener que poner ahí no, porque confiamos en la palabra y la palabra no dice eso. ¿Ok? La palabra nos da todas las razones, todas las opciones. Nos dice que todas las opciones que el mundo da para llegar al cielo no nos van a llevar al cielo, y por lo tanto ninguna religión. Ok, falso. Vamos adelante. Dice, si me esfuerzo lo suficiente puedo obtener la vida eterna. Aquí está situando esta declaración un poco a lo que es ahora el humanismo. Tú puedes, si tú te lo propones, tú lo vas a lograr. Entonces, si yo me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo obtener la vida eterna? Pues no, porque no va a depender de nosotros. No va a depender de nosotros que logremos la vida eterna. Entonces, la declaración falsa. Vamos adelante. Dice, nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. O sea que esta declaración nos dice que si nadie puede saber con seguridad que irá al cielo, quiere decir que todos están esforzándose, trabajando, llevando a cabo sus ritos, sus ceremonias, pero sin la seguridad de que van a llegar al cielo. Simplemente como que lo van a descubrir en el último momento. Y pues ahora sí que la respuesta es, esto es falso, porque sí podemos tener la seguridad de ir al cielo, y cada día lo estamos repasando y recalcando, sí, sí se puede. Dios sí se dedicó a darnos a conocimiento de que sí, podemos ir al cielo, y lo podemos saber desde ahora, desde estar todavía aquí en la tierra. Sí lo podemos lograr. De hecho, este es el tiempo para poder entenderlo y lograrlo y recibirlo. Así que sí, sí es correcto, es algo que vamos a tener como falso. Sí podemos saber.
Ok, vamos adelante y empecemos. Esta es la lección. Para empezar la lección vamos a tener la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dice, si preguntamos a 10 personas, tal vez recibamos 10 respuestas diferentes a la pregunta. Dice, unos dirán que era un gran hombre y maestro, mientras otros lo llaman el Hijo de Dios. Otros lo admiran por la forma en que sufrió grandes abusos a manos de los soldados romanos. En su época, algunos creían que era un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador o un hombre peligroso que solo causaba alborotos. Ya que hay tantas opiniones, miremos en la Biblia para ver qué dice de él. Busquen en su Biblia los pasajes citados. Si no tienen Biblia, pueden encontrar los textos en la página 21 de este libro. Si el manual lo estuviéramos trabajando de manera individual, la página del libro 21 nos vendría perfecta. Lo que vamos a aprovechar es que voy a darles algunas de las citas y aquí mismo se las voy a pasar. Entonces vamos a prepararnos. La primera cosa que vamos a ver de Jesús, según la Biblia, ahora sí que como decía yo, desde el principio. Jesús es el creador de la vida. Jesús es el creador de la Biblia, de la vida. La primera pregunta nos dice, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos sobre Jesús? Y hay una nota especial. Juan, que es el texto de donde vamos a leer, el Evangelio de Juan, dice, lo llama el Verbo. En este pasaje, porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. Ok, lo que les voy a pedir que hagamos, si ustedes se fijan, estamos obteniendo varios versículos como en secuencia. Cada vez que ocurre esto, pues a mí se me hace más fácil leer todo un texto completo. Entonces lo que vamos a hacer es ir para leer todo el texto completo hasta el versículo, versículo 12, que es en el que se completa la porción. Entonces les voy a pedir que hagamos la lectura de todo este pasaje, como les menciono, hasta el versículo 12. Ok, si estamos listos, es el Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le voy a seguir. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es toda la porción en donde los textos que estamos ahorita observando, los versículos, están situados. Entonces, vamos a analizar otra vez cuál es la pregunta. Dice que nos enseñan los siguientes versículos según este pasaje de Juan, y el primer versículo que nos está pidiendo que analicemos es el versículo 1. Vamos entonces a leerlo de manera más particular. Dice aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Jesús?
Como les he dicho antes, cada vez que viene una pregunta o viene una palabra, algo me captura, me cautiva. Y aquí precisamente esta palabra, estas primeras palabras en el principio. Rápidamente lo que hizo fue que me transportó a el pasaje de Génesis. Génesis 1:1 dice algo así, casi esas mismas palabras, en el principio. Y les voy a llevar a él por lo menos los 2 primeros versículos. Vamos a ir entonces checando que para estos 2 primeros versículos vamos a tener algo de relación con esas palabras. Vamos a checarlo. Muy bien, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con esos 3 versículos quiero empezar. En el principio creó Dios. Y nosotros vemos que el verbo, la persona de Jesús, estaba presente en este momento. Cuando yo leo este texto, lo primero que viene a mi mente es, a ver, vamos a empezar a quienes voy contando en este relato. Y para esta reflexión que ahorita les estoy trayendo, hice algún esquemita por ahí que quiero invitarle a que lo revisen conmigo, pensando que ustedes también podrían quizá entender el punto en el que yo me vi. Por ejemplo, aquí va. Dice, en el principio creó Dios. Cuando yo leo esta porción, dice, bueno, el Dios existía allí, Dios estaba allí, y en el principio lo veo a él. Le puse una nubecita pensando en la forma chequina que se presentó cuando Moisés. Entonces, sabemos que Dios no tiene apariencia de manera física como para poder nosotros representarlo. Por lo tanto, dije, bueno, lo más que me acuerde de es esa nubecita me hace un poquito más relacionar con él. Entonces Dios aparece como el primerito en la escena y dice de ahí que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces estamos viéndolo a él como el que está llevando a cabo la creación. Luego, después de esto, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todo estaba revuelto en los cielos y en la tierra, en el mundo. Pero algo que sí aparece es que estaba, dice, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí aparece el Espíritu de Dios que hace presencia, donde ya tenemos las 2 personas de nuestro Dios, Dios creador, Dios espíritu. Y luego sigo preguntándome, ¿y dónde está entonces la persona de Jesús? Entonces es donde yo pude relacionar el hecho de verbo, el hecho de palabra. Verbo se le relaciona como palabra. Y al decir palabra, entonces es la acción. Cuando inicialmente Dios está llevando a cabo en su pensamiento las acciones que quiere hacer, y entonces cuando Él habla, y es donde viene ahí, dijo Dios, es donde podemos encontrar la presencia del Señor. Eso es lo que estoy entendiendo yo de este pasaje. Cuando Dios dice, dijo Dios, y Él hace esa observación. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz según el versículo. Cuando Dios empieza a declarar, entonces el actor de lo que Dios declara se hace presente, y ese actor es ese verbo, esa acción. Entonces, Jesucristo es el que hace posible que las cosas se hagan. Dios las calcula, pero el que las lleva a cabo es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Juan habla de que en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ahora sí que yo lo veo de pronto de memoria, así como un juego de palabras que medio nos puede confundir, pero dice en el principio era el verbo, estaba allí, era en el principio, es decir, desde el principio también estuvo allí. Y el verbo era con Dios, quiere decir entonces de que como Él se encargó de llevar a cabo la acción de Dios, estuvo allí. Y el verbo era Dios porque no pueden separarse estas tres personas, son uno mismo. Y eso es lo que hemos entendido a lo largo de toda la Biblia. Entonces el verbo era Dios, Jesucristo era el que actuaba. Todo lo que Dios generaba en sus pensamientos y en sus designios, Jesucristo lo llevaba a cabo. Por lo tanto, no nos debe sorprender si entendemos que Jesucristo mismo llevó a cabo la creación de todo. Entonces, los versículos siguientes a este texto, eso es lo que nos están indicando. Nos están indicando, volviendo otra vez al texto que hemos estado analizando aquí en Juan, dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en el principio, era en el principio con Dios, era Dios y estaba con Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Vámonos ahora sí al manual. Esto que hemos reflexionado nos lleva a ¿qué nos enseña los siguientes versículos? Juan 1.1 nos enseña entonces con sus palabras cómo le pondríamos ahí. ¿Ok? ¿Cómo le pondríamos aquí? Quiere decir entonces que Jesús estuvo presente con Dios, existió desde el principio, y yo le pondría así en mis palabras, se encargó de llevar a cabo los designios de Dios cuando Él los declaraba. Él fue la acción de Dios. Él se encargó de llevar a cabo la acción de Dios. Entonces, Él era el que llevó a cabo la acción de Dios, o Él estaba presente para llevar a cabo la palabra de Dios. Sí, es lo que podría poner ahí con mis palabras. Y luego vamos al texto siguiente. En el siguiente texto. Déjenme mencionarles, ¿por qué pongo este texto? Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención es que ahora que están pasando las redes sociales, pues las conferencias de nuestro gobierno de cómo vamos con el coronavirus, escuchaba mucho el canciller de nuestro México y pues ¿qué es un canciller y qué tiene que hacer ese canciller? Y pues ahora sí que se los voy a compartir y por qué lo estoy poniendo aquí. Dice que la noción de canciller, igual lo busqué en el diccionario de Google para ser claros. Dice la noción de canciller alude a una autoridad que, de acuerdo al país, cumple con diferentes funciones. Un canciller puede ser desde el presidente de la nación hasta el ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, ministro, de ahí empezó, pues. Dice que es el canciller mexicano, estamos hablando de nuestro canciller Ebrard, pensando en México. El funcionario de servicio, dice, es un funcionario del servicio exterior. Y luego por ahí otro punto dice, en el escalafón de la diplomacia de algunos países también se conoce con el nombre de canciller al primer rango que se le otorga a los diplomáticos recién ingresados en el servicio exterior. Ahora, ¿por qué les traigo a colación este hecho? Porque tiene que ver, quizá se los debía haber puesto un poquito más adelante en el siguiente pasaje, pero un canciller dice que puede ser el mismo presidente o en este caso otro funcionario que se encargue de realizar las funciones que tienen que ver con el exterior. Recuerdo que en este caso de dónde vino es que, ya entendí, por eso a este canciller le preguntaban sobre qué cantidad de mexicanos habían muerto en otros países o habían sido infectados con el coronavirus y dijeron, vamos a preguntarle al canciller o al canciller, a Ebrard. Y ahorita ya me di cuenta de que, ¿por qué lo traigo entonces a colación a esto?
porque es precisamente lo que me hace representar un poco las funciones que nuestro Señor Jesús vino a desarrollar aquí en la tierra. Su habitación era en el cielo, junto a la presencia de Dios, en unidad con todas las funciones que estaba realizando nuestro Dios. Pero Dios encargó, Dios habló y dijo, hay que hacer esto. Y Dios fue el que lo ejecutó. Es lo mismo que hace un canciller entonces en el extranjero. Un canciller va a tener funciones que todo lo que tenga que ver con México lo va a exponer ante las demás naciones fuera del país. Y es lo que hizo Jesús. Jesús hizo este papel entre nosotros, entre otros. Entonces Él estuvo realizando las funciones fuera, en el exterior del reino, en el que estaba en el principio. Entonces digo, oh Dios, no fue tampoco, o no fue singular el acto de tu Hijo Jesús. No fue singular, hubo muchas situaciones invertidas o incluidas en esa acción. Y me hizo sentir más emoción por eso. Y esta es la razón de compartírselos. Ok, entonces estamos avanzando hacia el tercer versículo de este texto en el que estamos en Juan. Juan 3 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no sé si se dan cuenta que este texto responde a lo que yo estaba ejemplificando hace rato. Jesús mismo se encargó de hacerlas. Él fue el medio o la herramienta, el instrumento o el que ejecutó. Ahora sí que el canciller. Pero de este hecho de las cosas que fueron creadas en nuestra tierra, en nuestro universo y en la tierra. Entonces, Él fue el creador. Entonces, ¿qué le vamos a poner en nuestro manual? Vamos a nuestro manual. ¿Qué le vamos a poner? Dice entonces en el versículo 3 que todas las cosas fueron hechas por Él, entonces Él se encargó de ser el creador de las cosas. Todas las cosas las creó Él. ¿Ok? Vamos entonces, leemos de manera particular ahora el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Algo que también me llamó la atención de este texto. Ok, fijémonos bien. Si el Señor Jesús, en Él estaba la vida, entonces Él se encargó de dar la vida a nosotros. Estamos hablando de una vida inicial, o quiero entender una vida inicial, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, déjenme llevarlos otra vez a Génesis. ¿Qué hay en Génesis? En Génesis, aparte de que estamos leyendo el texto de la creación y cómo fue todo. A ver, déjenme ver qué. Estoy yendo a Génesis. Este es Génesis. Ok, aquí está Génesis. Estamos entonces, como les decía. Ok, este es Génesis. Y, perdón, ahí va. Dice, en el principio creó Dios, luego creó la expansión. Quiero llevarlos especialmente hasta la parte donde Dios crea al hombre. Y este va a ser el versículo 26. En el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esta sería la manera en la que Dios decidió. Hagamos, entonces estamos hablando de que Él estaba junto con, y volvemos otra vez a mencionar el Espíritu de Dios, estaba también Jesús como el actor, y Él
y decidió, dijo, hagámoslo a su imagen y semejanza con las características de él. Pero algo que me ha llamado la atención, que no lo puse aquí en el texto, pero quiero compartirlos así de manera más particular, es que cuando en el versículo, capítulo 2, más adelante en el versículo, ay Dios, 7, 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, aliento de vida. O sea que Dios hizo el soplo para que esta formación de tierra tuviera vida y fuera ahora así como nosotros, de carne y hueso. Y provino de Dios el aliento de vida. Entonces yo también veo que cuando se dice que Jesús estaba la vida, estoy entendiendo que Jesús fue el actor de ese hecho también. Así junto con o es el mismo Dios haciendo, dando aliento de vida a cada ser. Y si Dios empezó dando aliento de vida, lo curioso es que el aliento de vida, o lo significativo diría yo, que el aliento de vida que está dando, se lo dio a Adán, pero la siguiente persona que creó fue a Eva, pero no le sopló aliento de vida a ella, sino que de ese aliento de vida, de ese ser ya con vida, dice que tomó una costilla y de esa costilla hizo una mujer y la trajo a Adán. Entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta se llama llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces ella no tuvo aliento de vida de parte de Dios, pero Adán sí. Entonces Dios dio vida a un ser creado ahora, carne, hueso, con vida. Crea a Eva para ser copartícipe de él, para seguir dando vida, porque ya para el capítulo 14 de Génesis, habla de que estaban los dos, y Dios los puso en el huerto. Después sucedió lo de, ahorita también lo vamos a comentar. Lo que me llama la atención pues del aliento de vida es que cada vez que Eva concebía un hijo, voy al capítulo 4 de Génesis, dice, cuando conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esa frase, dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador. Entonces la manera en la que engendró, y se habla de que engendró, decir, dio a luz. Entonces estas palabras de dar a luz nos traen al texto en el que estamos trabajando. Ok, vámonos al texto en el que estamos trabajando. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir entonces que cada vez que tenemos un nuevo ser en la tierra, se representaría como una flama de luz que brilla. Una flama de luz que brilla cada vez que nace un ser. Ese aliento de vida provisto por nuestro Creador, nuestro Dios, y por Cristo como parte del Creador, como luz de vida. La cuestión aquí es que, volviendo a ese Génesis, en el capítulo 3, nos dice que hubo desobediencia, y al haber desobediencia, esa luz se menguó. Se menguó a tal punto de que esa vida se tornó en muerte. Cuando Dios dio órdenes a Adán, Adán decide que no obedece, y la acción de no obedecer causa muerte. De hecho, conocer el bien y el mal le hizo optar por el mal porque decidió no obedecer. Y
nos trae esto y nos conecta con lo que es la primera promesa de que tendría Dios un plan para restaurar esa muerte de aquella vida que inicialmente Él había dado y que por causa de este pecado, de esta desobediencia, se provocó la muerte. Y esa parte, esa promesa la encontramos en el libro mismo de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde este punto, desde este versículo, aparece la presencia de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es el Señor Jesús. El Señor Jesús vino de mujer y nació como humano, y entonces fue la provisión de Dios para poder empezar a renovar nuestra relación y nuestra muerte ocurrida desde aquel entonces hacia regresar a la vida que Él nos había provisto. Ahora sí que qué importante es entonces el papel de Jesús. Quiero volver otra vez a hacerles más o menos la reflexión de la que yo venía. Jesús estaba aquí. Y cuando sucedió lo de la creación, lo del pecado, Dios declaró, esta va a ser la solución, esta es la promesa. El hijo que venga de una mujer, esa simiente hijo de una mujer, te va a aplastar a ti. Y ahí es donde se acabará todo. Tú vas a tratar de herirlo, pero va a ser como herida de calcañar. Es decir, en el talón. Una persona no muere de muerte de talón. Pero cuando le aplastan la cabeza, que eso haría la simiente de la mujer, entonces se haría efectiva esa promesa. Ok, lo que entendemos entonces, vamos otra vez a nuestro texto, es que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesús, cuando Él vino a la tierra, entonces fue como una luz. Y qué importante va a ser ahora ver que entrando a la luz, al haber pecado en toda la tierra por causa de esa muerte iniciada desde la creación, entonces la oscuridad era permanente en toda nuestra comunidad, nuestro mundo. Y al llegar Jesús, la luz misma, la vida misma, pues entonces se encuentra con algo, el mundo se encuentra con algo diferente. Vamos a ver todo eso en este momento. Ok, vámonos entonces. Es importante que veamos qué papel va a ser este conocimiento que tenemos, qué papel va a jugar en nuestra propia decisión de seguir a Jesús y de considerar a Jesús. Eso es lo que estamos tomando ahora. Lo estamos conociendo, pero también necesitamos darnos cuenta de qué vamos a hacer al respecto de conocerlo. ¿Qué vamos a hacer al respecto de conocerlo? Ok, vamos adelante. Me quedo mucho con una. Ok, en el punto 2, ¿cuál es la respuesta del punto 4? ¿Qué es el conocimiento que tenemos que nos enseña este versículo del 4? Pues que Él era la vida y esa vida se transformaba en luz. Ok, vamos adelante. Pensemos por un momento. Jesús, ok, aquí. Jesús es Dios eterno, el creador del mundo. O sea, Jesús es Dios y Él fue el creador del mundo. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? Vamos a ver el versículo 11.
cómo lo trataron los de su propio pueblo. Entonces Jesús no solo como lo vimos, Él estaba en el cielo, Él era la luz y, y, y vino a ser como la luz de los hombres. Esta es la parte que leí hace rato. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. No me acordaba que sí lo había puesto aquí. Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces ese es el aliento de vida. Ok, vamos adelante entonces. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Algo más que me hizo empezar este pasaje. Dios estando en su gloria, Él vino a lo suyo porque nació de una mujer judía, porque Dios preparó desde el inicio de la caída del hombre en pecado y de la desobediencia y de la obscuridad en la que se sumergió, diríamos ahora. Entonces vino a formar un pueblo, vino a formar una familia y escogió a una mujer para poder ser a través de ella el hijo que iba a poder vencer a Satanás, como decía, golpearlo en la cabeza y poder acabar con todo lo que él representa y ha venido haciendo. Algo también que me parece importante mencionar es que Jesús no tenía un cuerpo físico estando en la presencia de Dios. Él no tenía un cuerpo físico porque Dios no puede representarte por una imagen. Entonces, no solo dejó su condición allá con toda la gloria y el poder, o sea que se vino a transformar en un ser de carne y hueso a la tierra. Y por eso en el texto de los Filipenses, si ahorita mal no recuerdo, hace mención de que no tuvo en poco todo. En Filipenses capítulo 2 dice que no tuvo en poco todo lo que él tenía en gloria, sino que el versículo 5, capítulo 2, Filipenses 5:2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Qué tarde nos caen los 20 cuando dice, o hasta cuándo nos viene a caer un 20. El Señor Jesús, siendo como Dios, dice que no se aferró. Si el plan de Dios era que así, por una mujer, para ser la simiente, viniera, Él era esa simiente de la que se habló. Entonces dice que Él, en el versículo que estaba leyendo, dice el versículo 6, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El concepto de Jesús siempre lo vemos de que gracias Señor porque te ofreciste para ser el Cordero, para entregarte en la cruz. Gracias Señor porque moriste y moriste en la cruz tomando mi lugar. Pero a partir de este estudio, yo me quiero extender más. Gracias Jesús porque decidiste negarte a ti mismo. Primeramente, decidiste negarte a ti mismo, decidiste dejar tu gloria y convertirte en un hombre de carne y hueso como nosotros. Y eso es lo primero por lo que yo quiero darte gloria, Jesús, y darte gracias
porque decidiste acercarte a nosotros y vivir y andar en nosotros. Eso es quizá lo primero. Pudiste haberte quedado allá, pudiste seguir allá, y pudieron haber sido miles de estrategias para poder llegar a este plan. Pero la obediencia tuya empezó desde que Dios prometió una simiente nacida de mujer que iba a ser la que venciera. Y por lo tanto desde ahí empezó a dejar primero todo. Después de dejar primero todo, ahora sí, sufrir una muerte física tal como el humano la tendría. Una muerte y también una muerte espiritual, en el sentido de que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Pero decidiste ser esa persona que Dios envió. Entonces, eso para mí ha sido una de las reflexiones más grandes que he podido lograr en este estudio. Desde entrar en esos primeros versículos, y estoy segura que lo voy a reforzar más adelante, pero es un análisis que, como dices, primero tuviste que dejar tu reino, y esa fue la primera decisión. Oh, qué amor, qué inmenso amor, porque dejaste tu gloria, anduviste en nuestras calles y sufriste lo que teníamos que sufrir. Esa es una de las cosas que ha resaltado mucho conmigo. Y luego, ¿para qué? Ahora sí, volviendo al texto, Juan 1:11, cuando llegaste por fin a la tierra, llegaste al pueblo judío del cual tú fuiste descendiente, y esos judíos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sabían que vendría un enviado, sabían que vendría un Mesías, sabían que vendría un Cristo, pero los que estuvieron ahí en ese tiempo no le recibieron. Pero ahora yo haría la extensión. En ese tiempo nada más fueron los que no le hicieron mucho caso. A ver, entonces vamos viendo, dice, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? Pues no lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. No quisieron. Pero hagamos ahora, ¿cómo trata a Jesús la mayoría hoy en día? Hoy en día no. ¿Cómo lo tratan la mayoría? Una vez cuando traté de hablar de Cristo o de la Biblia a uno de mis compañeros, me decía que él no tenía problemas, no me acuerdo bien cómo qué frase usó, pero que él no tenía problemas de identidad. No recuerdo cómo usan esa frase, que no tenía problemas de identidad, que él sabía lo que era o algo así. No recuerdo. O sea que una persona que tiene su mente y sus pensamientos en la palabra y en lo que es Dios, Jesús, lo hace porque tenga que buscarse a sí mismo. Y pudiera en todo caso, la mayoría dice, pues no necesito encontrarme a mí mismo, ya soy lo que soy y me muevo como soy y me desempeño como soy y ya tengo aquí. Esa es la respuesta que me daría a mi sentido, o yo pondría esa, pero cada uno pongamos por favor lo que ahí nos hemos dado cuenta a nuestro alrededor. Entonces vamos adelante. Dice, muchas personas dicen creer en Jesús, dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un no definitivo, mientras otros son indiferentes. Lo rechazan diciendo, otro día, o estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Una de las cosas que la mayoría de las veces que me tocó a mí, cuando
toqué puertas para compartir la palabra y este mensaje de Jesús, esas eran, no tengo tiempo, es que ahorita no, y siempre pues se ha tornado una respuesta muy, muy lastimosa para quienes nos toca ser los que llevamos la palabra, porque sí, sí es penoso escuchar esas respuestas. Entonces, este sería Jesús, es el autor de la vida, el dador de la vida, y esta sería la primera parte de cómo vemos a Jesús, o quién es Jesús, o quién es Jesucristo. Vamos ahora a ver a Jesús, dice, Él es el camino a la vida, ¿ok? Él es el camino a la vida. Según Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. En el texto que vamos a encontrar aquí, dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que vamos a entender en este texto entonces es que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, ¿sí se acuerdan? Él es la vida, por lo tanto, nadie va a poder venir a encontrar vida si no es a través de Jesús. Esa sería la respuesta. Entonces, yendo a al cuadernillo, pues, ¿cuál sería la respuesta? Y ahí está muy fácil. Dice aquí, la vida. ¿Ok? Vamos adelante. Dice, muchos dicen, sí, la vida. Y 4. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opinan ustedes? Las religiones, bueno, la palabra religión, algo así que se ha estudiado que tiene que ver con religar, religión, religar, que nos vuelve a ligar con Dios. Y esto que acabamos de entender o de leer o que estamos leyendo y que hemos venido leyendo en lecciones pasadas nos dice que no hay muchas cosas que nos ayuden a ligarnos a Dios. Porque el versículo que acabamos de leer nos habla de que no hay muchos caminos. Jesús mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no hay manera de llegar al Padre más que a través de Él. Entonces no podemos declarar que sea cierto el que haya muchos caminos. Según Jesús, ¿cuántos caminos hay? Pues ahí ya lo vemos, dice, Él es el único camino. Vamos adelante. Dice que aunque es común oír que todas las religiones nos llevan al cielo, Juan 14:6 dice lo contrario. Esto no es algo que nosotros los cristianos hemos inventado para excluir a otros, sino es lo que Cristo mismo afirmó. Entonces, no se trata de lo que nosotros digamos, sino lo que Cristo dice. De hecho, una de las reflexiones que me toca hacer cada vez que escucho a las personas que dicen que no creen en Dios y que no creen en lo que la Biblia, ahora sí que con toda la pena me hago yo y a veces se los digo, a veces sí se los digo que aunque lo crean o no lo crean, es una realidad. Creerlo o no creerlo no hace la diferencia de que las cosas están en un curso o están llevando un curso. Creerlo o no creerlo no hace la diferencia. Entonces, el problema va a ser cuando lleguen al momento en el que descubran su verdad. Las personas que no están seguras de que lo que están haciendo los va a llevar a Dios, pues sí, lógico la sorpresa que se van a llevar, pero también estamos hablando de que los que estudian, leen, tienen la oportunidad de conocer que Cristo es el camino y no deciden creer en ello, decidirlo o no decidirlo no lo hace inválido. No lo hace inválido. Cristo es el camino y no va a haber otra. Y tarde o temprano estarán sorprendidos por encontrar la verdad claramente en sus vidas y ver que no la
que no la obtuvieron, que no la aceptaron. Ok, ¿cuál es el problema? Pero hay un problema. En el 5. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, bueno y respetado dentro de la comunidad, pero aún así Jesús dijo que le era necesario, ¿qué dice Juan 3:3? Así, en este momento voy a leer solo el pasaje específico, más adelante voy a leer todo el texto. Vamos a responder primero, dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí la parte que nos interesa checar es, Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. El que no naciere no puede ver el reino de Dios. Entonces, Jesús le dijo a este personaje Nicodemo que le era necesario, le ponemos ahí en la línea, aquí, nacer de nuevo. Entonces aquí ya viene la pregunta, ¿nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? Entonces, si nuestra vida humana, en nuestra vida humana nosotros logramos, ya lo estábamos hablando cuando Adán y Eva, recibir aliento de vida, al venir el pecado, la muerte entró en el hombre también, como humano. Y esa acción de hombre se vino como consecuencia ante nosotros que ahora hemos miles de años hemos sido engendrados y nacido. Entonces, al nacer de nuevo, bueno, nacimos de bebés, de nuestra pareja, de nuestros papás, etcétera, pero nuestra vida espiritual no tiene la flama ni la luz, sino está en la oscuridad. Por lo tanto, es importante el nacimiento nuevo para encontrar la renovación de esa luz o la flama, ahora sí que brille, de esa luz. Porque la vida que Cristo nos da nos va a ser como una luz dentro de nosotros. Entonces, es importante nacer de nuevo, pero no de... vamos a checar el texto para que no nos veamos nada más. Ok, va a ser. Ok, es. Vamos a Juan. Dice ahí el texto, en un minuto, ahí está. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, es importante el pensar en la condición del Espíritu. La condición del Espíritu. ¿Por qué entonces nacer de nuevo? Porque nuestra condición espiritual, vamos a verlo ahorita más adelante en las siguientes preguntas, está en una decadencia, está en una, ahora sí que condición bastante
bastante grave. Eso es lo que tenemos que entender aquí. Ok, vamos adelante para que chequemos si sí podemos hacer esta declaración. ¿Sí estamos? Vamos adelante. El versículo siguiente dice aquí, la pregunta siguiente, ¿era necesario nacer otra vez? ¿Por qué? Vamos a ir a Efesios. Es otro texto que me encanta. Vamos a verlo completito en el párrafo que corresponde. Aquí está Efesios. Para Efesios, dice desde el versículo 1 del capítulo Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5 por lo pronto. ¿Ok? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a dejar hasta ahí el texto. Entonces, lo que vamos a ir respondiendo en este texto, vamos a ir a nuestro manual para checar las respuestas que le vamos a dar. Dice ahí, era necesario nacer otra vez porque estábamos, como dice, muertos en delitos, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, dice el texto. Ok, de hecho, vamos a checarlo acá. Ok, vamos a checarlo acá también. Aquí también lo vamos a revisar. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces nuestro espíritu murió, no el cuerpo, pero el espíritu murió a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia. Y estando en esa condición, pues ahora sí que necesitamos una restauración. Y esa restauración vino gracias a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo éramos entonces? Vámonos a ese texto en el que estábamos ahorita, en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, muchas de las cosas que hacemos es porque nos sentimos bien haciéndolas. Las cuestiones sensoriales en nuestro cuerpo que nos gustan es algo que nos gana a nuestra voluntad. Y es una de las cosas con las que constantemente nos estamos enfrentando día a día. Lo que más me gusta y que es reprobado por Dios, pero me hace sentir bien a mí, pues es lo que yo quiero y estoy siempre buscando y deseando. Entonces es algo que es una constante cada día, haciendo nuestros deseos en la carne, haciendo la voluntad que nos dan, los deleites, los pensamientos, nuestra naturaleza, y algo que me hace mucho, me hace entender mucho es esta parte de aquí, donde dice que por naturaleza éramos hijos de ira. Me parece que sí lo remarqué. Miren, éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, volviendo a nuestro texto, dice que cómo éramos. Y que decíamos, éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que tenemos de respuesta. Dice aquí el texto en el que estamos está ahí abajo, dice,
La evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión y el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. No logramos controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos yo primero, soy mejor, yo no soy tan malo como ellos. No nos ayuda a relacionarnos porque pensamos en nosotros nada más. Yo y yo. Y soy mejor y yo primero y queremos. No controlamos, como dice la expresión aquí. No controlamos, no logramos controlar los malos deseos. Dice que en el punto 8, aún así Dios nos dio, como dice el pasaje, Dios nos dio, vamos a leerlo ese pedacito otra. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Creo que no lo subrayé. Dice, por gracia significa regalo, gracia significa de gratis, sin que me haya costado a mí. Por gracia sois salvos. Entonces, volviendo otra vez a lo que decíamos, Dios hizo todo un plan desde Génesis 3:15 para proveer a un hijo de mujer que iba a pagar la muerte en nuestro lugar. Entonces, no solo pagó la muerte, sino que al resucitar también nos trajo la vida. Por eso el texto que dice nos dio vida juntamente con Cristo es que como Cristo venció a esa muerte, entonces gracias al poder de Cristo, que es la vida, nos dio vida a nosotros también. Él es vida y nos dio vida gracias a Él. Y es importante entonces aceptar y querer recibir esa vida. Esa vida en el Espíritu que no necesites de ser cumplida hasta que muramos para que nuestro espíritu viva, sino que desde el momento en el que aquí en la tierra decimos acepto y creo y quiero, te quiero a ti o te acepto a ti, entonces lo podremos lograr. Avanzamos con nuestra lección, ¿ok? Dice ahí el texto, aún así nos dio vida, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, vamos a ver cuál es esa vida que Cristo nos da. Y Juan es el que nos va a contestar estas preguntas. El Evangelio de Juan, en el punto 9 dice, Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, ¿cómo nacer otra vez? Y nada más para repasarlo, porque también aquí lo volvía a colocar, nada más para repasarlo, vimos que respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ese es nada más para hacer alusión al texto, dice cómo nacer otra vez. Y para esto dice que hay que leer Juan 3 del 16 al 18. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? ¿Qué pensaba Dios con respecto de nosotros en este pasaje? Para esto vamos a tener que ir a Juan 3, ¿ok? Vamos a ir otra vez a la parte de Juan 3. Dice aquí que es del 16 al 18. Lo que veníamos leyendo lo terminamos de leer hacia el versículo 8 del texto de Juan. Dice que entonces voy a seguir leyendo en el versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí empieza el texto que nos pide leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es todo el pasaje completo. Y entonces nos vamos otra vez a nuestro manual, que nos dice cuál es la actitud que tiene Dios hacia nosotros. Y vamos especificando el texto de Juan 3:16. Todo es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la actitud que Dios tuvo para con nosotros, esta es la primera. De tal manera amó. Oh, cuán grande amor, decía yo. Hay un himno que dice, oh, cuán gran, inmenso amor el que Dios proveyó. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, fue tanto el amor que tuvo. Él estando en el cielo, ahora sí que les voy a compartir de dónde viene también un pensamiento. Ha dado a su Hijo unigénito, es decir, el único de su especie. El único de su especie, nadie más como Él, con las características de Él como Hijo suyo. Yo veo que cuando Jesús vino al mundo, decía el pasaje que a Él se le iba a llamar Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Entonces, antes en el Antiguo Testamento no se veía a Dios como Dios un Padre, sino era como Dios un gobernador, como Dios un legislador, como Dios un cuidador o protector o castigador. Todo eso en el Antiguo Testamento, pero cuando llegó el Hijo de la mujer, engendrado del Espíritu, Hijo de Dios, ¿se fijan que ahí están otra vez? Engendrado por el Espíritu, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Hijo unigénito, el único de su especie. Por eso Jesús se considera el unigénito, porque nadie más habrá como Él, porque era Dios mismo haciéndose en forma de hijo, o viniendo al cielo, del cielo a la tierra en forma de hijo, con el único de su especie, pero no el único, también lo llaman el primogénito, porque ahí es donde nos dio la oportunidad de que Él, siendo el primero, nosotros seríamos el segundo, el tercero, el cuarto y así los miles de hijos. Y eso es una de las cosas que vamos a entender en este pasaje. Entonces esa fue la primera actitud que Dios tuvo. Y luego dice, vámonos viendo cuál es la respuesta que tenemos que ver en el manual. Dice, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de Cristo? Lo que Dios ofrece a través de Cristo. ¿Qué ofrece? Y ya lo tengo subrayado. Dice que no se pierda esa persona, sino que tenga vida eterna. Y luego el siguiente texto
el siguiente texto nos va a... Ok, aquí. El siguiente texto dice, ¿quiénes son los que pueden tener vida eterna? ¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna? ¿Ok? Y dice ahí, para que todo aquel que en él cree, los que pueden tener vida eterna, todo el que quiere creer. A este se le llama el Evangelio en pequeño, porque habla de lo que Dios siente hacia nosotros, amor, de lo que quiere que tengamos y de quienes pueden tenerlo. Por eso le llaman el Evangelio en pequeño. Ok, ¿qué dice entonces? ¿Quiénes son los que pueden tener la vida eterna? Ya vimos esto. Vamos a leer lo siguiente en el texto. Dice, es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también en una nueva vida ahora. Una nueva vida ahora. ¿Qué dice Juan 5:24? Dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. Vamos a leer el texto, igual ahí dice exactamente lo que quiere enfatizar, pero ¿qué dice aquí? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, como dice, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, una condición en la que se encuentra cada persona, y nos encontramos sin Cristo, es que estamos en un camino de condenación. Venimos caminando por un camino de condenación. Pero entonces aquí, cada vez que en la Biblia se dice un desierto os digo, se repite este desierto, es porque no hay nada que lo pueda refutar. No hay nada que lo pueda negar ni nada que lo pueda contradecir, se los aseguro, en serio se los aseguro. En serio, el que oye mi palabra y cree a Dios que me envió y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna. Ahora sí que creer a Dios es algo que se cuenta por justicia. No sé si recordarán, hay un texto de la Biblia que habla de Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios. Y creyó a Dios antes de conocer a Jesús y antes de todo, pero creyó a Dios y le contó por justicia. Entonces, la promesa en este pasaje es que oír la palabra de Cristo, de que Él nos asegura que creer en Él nos va a dar la vida, entonces es parte de lo que nos está ofreciendo, tener vida eterna. Una vida eterna que no tiene que esperarse hasta que lleguemos al más allá y no va a venir a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. Ok, entonces el texto ya lo mencionaba aquí en el manual, dice que el creyente que la vida nueva ahora dice que ya ha pasado de muerte a vida. Pero seguimos en el mismo texto de Juan, en el que veníamos ahorita trabajando. Ya vimos Juan 3:16, ahora vamos al 17. Dice, ¿es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? Por decir algo, vamos a pensar en la pandemia. Dios está castigándonos, por decirlo de esa manera. Nomás está esperando Dios cómo nos va a castigar y ahora está usando la pandemia. Yo siento que Dios tiene muchas cosas más que hacer para pensar en la pandemia, pero también creo que todas las cosas nos ayudan a bien porque tenemos un propósito al cual hemos sido llamados, todos los que amamos a Dios. Entonces, hay un propósito con todo esto. Entonces, yo más bien creo que el propósito de Dios es lo que se está cumpliendo en este tiempo de pandemia. También recuerdo mucho que cuando le preguntaron quién pecó, o sus padres, era un paralítico, no sé, no me acuerdo bien qué personaje era. Dice, no, ni sus padres, ni no, sino para que la gloria de Dios se refleje. Entonces muchas cosas Dios nos las quiere mostrar sin necesidad de pensar en un castigo, sin necesidad de pensar en una situación de estarnos enfadados y buscando ver cómo ahora nos va, sino que también nos quiere enseñar cosas porque tiene propósitos. Entonces nosotros no decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Sino más bien un ¿para qué pasa?
¿para qué está pasando esto? ¿Qué planes tienes? Y yo ahí sí contestaría muchos para qué es. Para que nos demos la oportunidad de modificarnos, para que nos demos la oportunidad de gozarnos. Hay muchas cosas que yo estoy haciendo que me estoy gozando estando aquí en casa. Hay muchas cosas que dejaba de hacer y quería hacer y tenía planes de hacer y ahora he tenido oportunidad de hacerlas. Entonces, yo más bien creo que hay que preguntarnos un para qué. Entonces, volviendo al texto, vámonos al texto, vamos a buscar el texto de Juan 3:17, es el que vamos a leer primero. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Él no vino como un juez, sino como un salvador. Condenar al mundo es alguien que es como un juez, lo condenan haciéndolo culpable o inocente. Entonces no vino como un juez, Dios Jesucristo vino como un salvador para que a través de él el mundo encuentre salvación. Entonces, si Dios vino como un salvador, es un buen tiempo. Jesús vino como un salvador, es un buen tiempo para poder aceptar esa salvación. Entonces, ¿qué le vamos a poner aquí? ¿Qué desea Dios para el mundo? Pues que encuentre salvación. Yo diría aquí, ¿sí? Que encuentre salvación. Entonces, si una persona se condena, ¿por qué causa es? Entonces, si Él no vino a condenar, sino en realidad a salvar, entonces, ¿en quién está? El que una persona, ¿en qué está? En que una persona se condene, o sea, se vaya al infierno. Vamos viendo el versículo 18 y vamos a ver si ahí nos da la respuesta. Ok, en el versículo 18 dice que el mundo sea salvo por él, es lo que decíamos que él vino a hacer, ok. Entonces Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la razón por la que una persona es condenado, dice ahí, porque yo subrayé aquí, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿saben qué resalté yo? Cada vez que hemos estado en clase, les he insistido mucho en resaltar el ya ha sido condenado, para no dejar de ver que una persona no se condena por haber negado a Cristo o haberse negado a creer en Cristo. Una persona se condena porque viniendo en un camino de condenación, no ha decidido aceptar la solución de ese camino de condenación. Entonces, viene condenado, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado por la posición y la ubicación que tiene, pero no ha querido creer en la oportunidad de solución de su muerte espiritual. Entonces no significa que no creer en Cristo le hace condenarse, más bien no creer en Cristo le hace no salvarse, no encontrar la solución o no tener la solución. Entonces la condición de toda persona es innegable, no hay justo ni alguno, no. Pero no querer aceptar a Cristo es quedarse en la condición de muerte que tienen. Y esa es la realidad de que una persona se condene, de que no quiere la opción que Cristo le ofrece. Entonces, qué triste no quererlo entonces. ¿Qué dice entonces? Vamos al versículo, le ponemos ahí, ¿cuál es la causa? Pues que no quiere la solución. Aquí le vamos a poner, ¿va? No quiere la solución a su condición. Vamos a la pregunta siguiente. Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Entonces, ¿qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Vamos a leer el texto que está en Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Han oído hablar sobre la patria potestad? Es el derecho a. La patria potestad sobre los hijos, el derecho a tener a los hijos y tener dominio sobre ellos. Entonces, la potestad de ser hechos hijos de Dios, el derecho de ser hijos.
lo que venía yo diciendo hace rato es que me sorprendo pues que la forma en que Dios se ha revelado a nosotros en el Antiguo Testamento, y en el caso empezando por el pueblo de Israel, que ellos fueron el caminito, es decir, la familia, el pueblo por el que Dios proveyó a esa opción de redención, es que hasta que el Señor Jesús fue engendrado, ese acto de ser engendrado hijo y llamarse hijo del Altísimo, nos lo reveló a nosotros como un padre. Antes de eso no. Antes de eso no se nos reveló a nosotros como un padre. Entonces, el papel de Cristo no solo es el ser salvador, no solo es haber dejado venirse a humanar, es decir, hacerse carne y hueso, no solo es haber decidido ir a la cruz como la única forma de redención, derramar su sangre para pagar en nuestro lugar el pecado que se cometió, sino que también nos revela la bendición de ser hechos hijos de Dios. Como Él era hijo de Dios, por eso unigénito, nadie como Él, nadie igual que Él, pero sí primogénito de lo que serían estos nuevos hijos de Dios. Nosotros nos formamos ahora como parte de la familia de Dios. Antes no. Antes pueblo como pueblo, y ahora nos vemos como más que pueblo, aunque somos pueblo. De hecho, cuando el rey David, quiero recordar al rey David igual a Saúl y a Salomón, pero cuando el rey David fue ungido para ser rey, gobernó a sus hermanos y a su padre y a sus descendientes, sus hijos, sus esposas, fue rey sobre ellos. Entonces Dios sigue siendo nuestro rey, pero nos engendró como hijos a partir de creer en Cristo. Hijos que pueden acercarse al Padre con una diferente actitud que como un gobernante. Yo tengo una situación del crédito de mi casa que quiero y sigo pagando, estoy pagando. Quisiera que se revisara para ver el asunto de los intereses y de las actualizaciones que cada año se vienen y que como está en salarios mínimos, estoy viendo la oportunidad de cómo acercarme al presidente para pedirle que revisen y reestructuren esos créditos para ver que más pronto los paguemos. No estamos diciendo que no queremos pagarlos, pero queremos pagarlos de manera más justa. Y esa petición la he tenido varios, 2, 3 años. Yo creo que tengo la carta hecha ya en la computadora 2, 3 años que no he visto cómo podérsela hacer llegar directo hacia la presidencia. Ahora creo que voy a tener oportunidades ya que tenemos más medios de comunicación en redes. Estoy viendo la oportunidad de concretar otra vez, volver y ahora sí hacérsela llegar a través de ese medio. Pero bueno, lo que quiero poner como ejemplo es que si yo trato de pensar en que me quiero dedicar a él, pues yo no sé si me va a responder o no me va a responder de manera clara, pero no quiero ni quitarme la cabeza la oportunidad de que le dé a conocer mi necesidad. Yo quiero pagar mi crédito, pero no quiero que me lo aumenten cada año. No quiero que, es lo único, no me lo aumenten cada año. Entonces, yo le quiero pedir esto, pero imagínense ahora pensando en Dios no como un rey, sino como un padre al que le quiero pedir permiso para llegar tarde, más tarde, permiso para salir a tal lugar, permiso para obtener ayuda económica porque tengo gastos de esta manera. Como que lo vemos desde otro punto. Un padre,
Si un padre no es capaz de darle a sus hijos una piedra cuando le piden un pan, imagínense a Dios que es dueño de todo y creó todo. La potestad de hechos hijos. Pero es necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Creer en el nombre de Jesús. Es lo importante entonces. Vamos a ver entonces. Estamos en el pasaje en la pregunta número 11, que dice que ¿qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Creer. Creer en Él. Ok, pero aquí ¿qué quiere decir creer o recibirlo? Creer o recibirlo entonces tiene que ver con algo más que razonarlo, que entenderlo desde nuestra cabeza. Creer es recibirlo en el espacio único que está disponible para gobernar, que es el corazón. De él mana la vida, del corazón. Entonces, recibirlo en el corazón desde el espíritu, internamente en nuestro ser, es que entonces cuenta como creer, recibirlo y recibirlo para que gobierne. Entonces, muchos creen, aquí dice, de mente, pero no de corazón. Y la pregunta es si hay diferencia. Pues yo recuerdo que como yo crecí en una iglesia que se predicaba de Cristo desde chiquita, pues yo conocí de Cristo mucho, desde chiquitita, pero hasta los 10 años fue cuando me cayó el 20 de lo que significaba creer. Hasta los 10 años. Entonces, sí me tardé un ratito, a lo mejor hasta que agarré conciencia de las cosas, pero cuando ya por fin empecé a darme cuenta de las evidencias de transformación, yo ya tendría como unos 15, yo creo. Cuando ya fue mi mente como más mía, más propia, ya no era lo que me decían, sino más mía, más propia, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia. Vamos a hacer un momento para meditar sobre las implicaciones de esta lección. ¿Cómo es su vida? ¿Está cansado de tratar de vivir bien pero sin lograrlo? Hasta ahora, ¿cuál ha sido su actitud hacia Cristo? Aquí hay varias respuestas. Indiferencia, rechazo, obediencia, respeto, pero desde lejos. No he pensado mucho en él. ¿Cuál sería la respuesta más adecuada para su caso? Y luego en la siguiente pregunta, ¿ha recibido la vida que Cristo ofrece? Una respuesta sería sí, otra sería no, otra no estoy seguro. Algo que a mí me sucedió, como les decía, a los 10 años yo decidí aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero cuando tenía alrededor de 15, llevando a cabo un estudio de discipulado, me entró la duda. No estoy segura. Yo no estoy segura de mi salvación. Y esta precisamente es la pregunta que me hizo tambalear un poquito. Vamos a leerla. Dice, si muriera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo, y el Señor le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría usted? Si muriera en este momento y entonces se encuentra en las puertas del cielo y le dice, a ver, déjame saber por qué te voy a dejar entrar. Entonces, ¿podrían decirle ustedes una respuesta? Yo no les voy a dar una respuesta. Yo espero que ustedes mismos la planteen. Entonces, tomen tiempo y piensen, ¿qué le dirían al Señor? De todo lo que hemos estado estudiando, usen todo lo posible de lo que hemos venido estudiando en esta lección o en otras. Entonces aquí dice, vea la explicación al lado izquierdo. Vea la explicación al lado izquierdo, de la izquierda. ¿Cómo asegurarse de tener vida eterna? Supongamos que ustedes no están seguros y decían, es que no sé, no tengo la seguridad de que sea salvo. Bueno, aquí tenemos algo con lo que vamos a poder trabajar esa situación.
Dice, ¿cómo asegurarse de tener vida eterna? Primero, admita que es pecador. Reconozca su incapacidad para salir del hoyo. Pero espérenme, algo más. Algo aquí quiero que veamos antes para no perderlo. Vamos adelante. Fíjense bien. Este es el inicio de la hoja. Me lo estaba saltando. ¿Qué piensa de lo que dijo el hombre en la siguiente cita? ¿Sabe algo de la vida que la mayoría no sabe? A ver, ¿qué pensamos de esta persona, de este hombre que dijo esto? Si esta persona tiene conocimientos de lo que es la vida, más conocimientos que los que nosotros tengamos. Eso es lo que nos está preguntando. ¿Esta persona tiene más conocimientos? Ok, vamos a ver, es como un tipo de poesía, yo diría. Dice, cuando le dijeron a un predicador conocido que tenía poco tiempo para vivir a causa de su enfermedad, miró hacia la montaña, el río y las estrellas que amaba y dijo, tal vez no te veré muchas veces más, pero montaña, estaré vivo cuando tú hayas desaparecido. Y gran río, estaré vivo todavía cuando dejes de correr hacia el mar. Y estrellas, estaré vivo cuando hayan caído. Vivo cuando todos ellos desaparezcan, dejen de correr o hayan caído. ¿Sabe más este predicador de lo que es la vida que la mayoría? A ver, entonces ahora sí, si me muero, ¿a dónde iría? ¿Cómo asegurarse de tener una vida eterna? Eso es lo que venía. ¿Cómo asegurarse de tener vida eterna? Primero, decíamos aquí, admita que es un pecador, reconozca su incapacidad de salir del hoyo de pecado de donde está metido. Es importante reconocer la maldad en la que estamos. Es importante saber, soy pecador y sí que he metido la pata y sí que estoy mal. Es importante eso. Primero reconocerlo. Siguiente, decida alejarse de sus pecados. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Algo que cuesta trabajo para darle perdón a una persona es que volteamos y vemos que no se arrepiente de lo que hizo y decimos, si nosotros que queremos dar el perdón a alguien y vemos que no se arrepiente, nos cuesta trabajo dar, pues ustedes vean si es o no una condición para que Dios otorgue el reconocimiento de que estamos mal y que ya no lo queremos hacer. Aunque nos sintamos incapacitados para hacerlo, lo que sí es importante saber es que decidimos alejarnos de ellos y arrepentirnos. Si recuerdan, a la mujer adúltera le decía, ni yo te condeno, vete y no peques más, vete y no peques más. Reconocer ese hecho y ya no volver a él, arrepentirse de la maldad es algo que es importante. Entonces llevamos reconocimiento del pecado y arrepentimiento, dejarlo ahí fuera. Siguiente. Crea que Jesucristo murió en su lugar y que resucitó. Si creemos en un Jesús que hizo y que es ajeno a mí, no es suficiente si no creo que lo hizo por mí. Si no creo que tomó mi lugar y estuvo y sufrió por mí, derramó su sangre por mí. Si no me personalizo en la acción que Él hizo, entonces sí hace falta reconocerlo. La siguiente, ore para invitar a Jesucristo a entrar en su vida y a tomar el control de ella. La siguiente oración puede servir de modelo. Algo que la mayoría de las personas que han conocido de Cristo hacen es que cada vez que alguien hace una invitación a orar para que Jesús entre en su vida, cada vez, una vez y otra vez y otra vez, lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen. Entonces, algo que yo quisiera enfatizar es que si ya lo hizo usted en determinado momento, le pidió a Jesús entrar en su vida y tomar control de ella, no necesita volver a orar.
No necesita hacer otra oración para que lo vuelva a hacer, porque cuando lo hizo de sincera decisión y lo hizo con sinceridad. Él lo hizo ya. Jesús ya lo hizo, ya está en su corazón. Pero si nada más ha sido de reflexión en mente y no en corazón, este sería un buen momento para orar y decirle: Señor, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a usar las palabras que están aquí en el texto, pero vamos a tratar de que sean esas palabras de nuestro corazón de veras. Vamos a dirigirlas con una sinceridad, esperando que Dios nos escuche. Y si no había Él tomado control de nuestra vida, y si no había Él entrado en nuestra vida para ser no solo Salvador, sino Señor, este puede ser el momento para hacerlo. Vamos a orar. Querido Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Confío en ti como mi Salvador y te seguiré como mi Señor. Señor Jesús, te agradezco que hayas dejado tu reino, tu gloria, tal como la tuviste con el Padre antes de estar acá en la tierra con nosotros. Te agradezco que te hubieras negado a ti mismo para venir a la tierra y que no solo te hayas humanado en cuerpo y en carne y hueso y has tenido las vivencias y el sufrimiento que tuviste, sino que decidiste ejecutar el plan de Dios para mi vida. Te agradezco, Señor, porque no había podido ser de otra manera, porque tenía que ser a través de este plan que la redención llegara a mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque no te aferraste, porque decidiste ofrecerte, porque decidiste dejar todo y llegar a la cruz, a la muerte, derramar tu sangre y que ella sirviera para redimir mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque no podía haber sido de otra manera. Y tú quisiste obedecer el mandato y designio que Dios estableció desde Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a ser quien hiriera en la cabeza, aplastara la cabeza de Satanás y por tanto la muerte. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Con esta oración estamos terminando nuestra lección y solo haría una oración para despedir este tiempo, este tema. Una oración personal ya la hice, unida a la de los demás. Y con esto nos despedimos. Vamos a orar como despedida. Padre, nuevamente nos dirigimos a ti, reconociendo que esta acción que tú tuviste para con nosotros fue extraordinaria. Estabas tú en tu trono de gloria, el Espíritu, Jesús, y te nos revelaste a todos nosotros de diferentes maneras y nos hablaste de diferentes personas, de diferentes maneras aquí en la tierra. Nos hablaste en el pueblo de Israel con los estudios y todo lo que hiciste con ellos, las enseñanzas. Pero Padre bendito, el que te revelaras a nosotros como Padre a través de Jesús ha sido la cosa grandiosa por la que empezaste a acercarte más a nosotros. Fue tan difícil poder entender quizá todos los planes que tú hiciste para nosotros, pero ahora que te revelas a nosotros como el Padre,
Es algo importante para nosotros saber que te contamos como, como alguien más cercano a nosotros. Gracias por dejarnos participar de esta familia que como primogénito el Señor Jesús inició. Gracias, Padre, te damos por esto. Permítenos gozarnos cada día porque somos hijos de un rey, porque nos podemos ver como los descendientes de un rey, hijos de un Dios, pero también de un rey. Gracias, Señor, porque tu salvación no solo consistió en perdonar nuestros pecados, sino que nos exaltó también. Nos levantaste de una condición de muerte a vida y nos has hecho ser parte de una familia de reyes. Oh Dios, ha sido maravilloso tu amor incondicional porque no tuvimos que hacer nada para merecerlo y gracias porque tú decidiste darlo como regalo, como gracia, como gratuito, simplemente porque nuestra fe se depositará en la persona adecuada, Jesús. Y sabemos que esa fe es un regalo tuyo también porque solo tú puedes hacer que nosotros tengamos la fe. Permítenos entenderlo de una manera clara y poderlo sentir día a día como una puerta abierta en nuestro día a día, Señor, en la que ahora entramos. Si no lo habíamos hecho antes, entramos a una vida nueva, con una visión nueva de las cosas, con una bendición nueva sobre todas las cosas. Concédenos el gozo de poder ver cada maravilla tuya reflejándose en nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente, que no necesitamos a alguien más, suficiente Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta pronto.